Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para nosotros es un placer poder comunicarnos con ustedes desde el lugar que nos estén viendo. Mi persona, Fernando Laiki, y mi compañero Ludwig Luisa, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, del cuarto paralelo A. Entonces, hoy hablaremos sobre un tema muy específico que es la negociación, cómo poder hacerlo de una manera a la cual nosotros podamos ganar sin ceder y tener el rédito en mayor potencial. Es así que para esto nos basaremos en un libro llamado Sí de Acuerdo, Cómo negociar sin ceder, de los autores Rob Fischler y William Ury con Bruce Peyton. Es así entonces que traemos ideas principales como para que ustedes puedan saber cómo lograr una negociación y sacar el mejor beneficio de este. Entonces es así que tenemos la primera idea, que es: no negocie con base en las posiciones. Es común las negociaciones donde las partes se basan en posiciones. Cualquier negociación se basa en criterios, por lo que una negociación debe tener un acuerdo sensato y debe ser posible y muy eficiente. La negociación sobre las posiciones produce un acuerdo insensato. La negociación se basa en posiciones, produce que las personas se encierren dentro de ellas. Mientras se define su posición, se trata de convencer al otro. Más difícil será un acuerdo, lo que provocará que se impida su relación y, como resultado de este, la ruptura de la conversación. La discusión sobre posiciones es ineficiente. Se crea un incentivo, se retarda el acuerdo, en la que una parte a través de blasfemias busca obtener buenos réditos o créditos, pero la otra parte hace lo mismo. Mientras se realiza esto, será difícil saber si el acuerdo está factible o no. La discusión sobre posiciones pone en peligro una relación. Es un enfrentamiento sobre voluntades. Oír lo que propone cada parte es poco aceptable y se convierte en una batalla, al forzar a la otra a ponerse a cambio de su voluntad. Ser amable no es la solución. Usar esta forma suave y amistosa en la negociación hace vulnerable a la persona que esté frente a un juego de la versión dura. Debemos saber que las personas que juegan de forma dura siempre van a estar en un posterior o superior a una persona que juegue de manera suave. Existe una alternativa en el cual la persona no usa el método de negociación dura o suave, pero por lo contrario se basa en un proyecto desarrollado por la Universidad de Harvard, en el cual se toma en cuenta principios y méritos. Hoy este método se basa en 4 elementos básicos de la negociación, como son: el primero, las personas, y se separa a las personas del problema. Separar las emociones con el objeto del problema antes de empezar con el problema general. Hoy se debe solucionar cada uno de estos de forma individual. Los intereses, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Se debe enfocar en los intereses subyacentes, no en la posición de negociación, debido a que esta opacan realmente lo que quieren. Por eso debemos expresar lo que queremos. Las opciones generalmente se deben hacer en variedad de posiciones antes de decidir a actuarse. Es de buscar soluciones óptimas bajo presión, contrarrestando el oponente y buscar soluciones que favorezcan los intereses compartidos. Y la cuarta, los criterios. Insista, aunque el resultado se base en algún criterio objetivo. Una vez que usted haya analizado, planificado y discutido en cada etapa, planteará criterios con objetivos de un acuerdo. Por ejemplo, aquí el método. Separa a las personas del problema. Enfrentar un problema sin malentendidos entre las personas, sin que ellas pierdan su sensatez y sin que tomen las cosas como ofensas personales. Las personas somos sentimentales y por lo cual nos enojamos, nos deprimimos, sufrimos y tenemos temores. Somos hostiles y nos frustramos y también nos ofendemos. En fin, el ego que se ofende, esto produce que las negociaciones fracasen. Todo negociador tiene 2 tipos de intereses: en la ausencia y en la relación. Los negociadores siempre quieren satisfacer sus intereses. La negociación se debe desarrollar en relación permanente. Así, cada negociación ayudará para relaciones y negociaciones futuras.
Debemos tener en cuenta que la negociación no es fácil. Olvidar que no solo debemos tener en cuenta los problemas de los demás, sino también los nuestros, por lo cual todo tipo de problema puede obstaculizar negociaciones futuras. Es así que debemos solucionar los conflictos antes de una negociación, pero estos conflictos solo están en nuestra mente y debemos reprimirlos para que todo pueda fluir. Las emociones. En una negociación, los sentimientos pueden ser más importantes que las personas, debido a que las emociones emitidas por una pueden desencadenar otras emociones positivas o negativas en la otra parte. Podemos comprender y ayudar a que la persona libere sus emociones negativas a través de quejas o que se exprese libremente y nosotros deberíamos escuchar, pero debemos reaccionar a esta de forma coherente, ya que si reaccionamos de forma incoherente, esto puede terminar en una riña violenta. La comunicación. La comunicación es una negociación que nunca es fácil y por lo cual hay tres grandes problemas en esta. La primera, los negociadores pueden no estar comunicándose el uno al otro de forma adecuada y no comprender lo que queremos decir o nuestras pretensiones. Dos, las personas no parecen estar prestando la suficiente atención a usted. Y tres, los malentendidos en la comunicación. ¿Qué hacer frente a estos tres problemas de comunicación? Debemos primero aprender a escuchar y reconocer lo que las otras partes necesitan, prestando atención a lo que nosotros estamos diciendo. Después debemos hablar con el fin de que nos entiendan y llegar a una correcta negociación. Debemos tomar en cuenta que esta se realice en un máximo de 3 personas para que esto sea eficaz. Es mejor prevenir el problema antes de negociar, para lo cual, de manera estricta y estructurada, se debe separar los asuntos sustitutivos y así proteger los egos de las personas, para que no se mezclen con las discusiones. Una manera fácil de percibir y para que no se rompa una negociación es percibirse como socio en busca de un acuerdo común. Concéntrese en los intereses, no en las personas. Los intereses siempre definirán el problema. Este problema es común en el conflicto entre posiciones por las necesidades y deseos y preocupaciones, pero esto se debe a los intereses que se motivan o que motivan a las personas a decidir sobre ellas. ¿Cómo identificar los intereses? Por lo general las posiciones son claras, pero sus intereses subyacentes pueden ser inconsistentes. Usted debe entender el porqué de los intereses, por lo cual usted debe generarse preguntas como, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿De quién es la decisión que quiero afectar? Los intereses más poderosos nacen de las necesidades humanas, necesidades básicas como seguridad, bienestar, un sentido de permanencia, reconocimiento y control social de la propia vida. Las discusiones sobre los intereses. El objeto de la negociación es favorecer sus intereses. Por si usted quiere que la otra parte tenga en cuenta sus intereses, explique cuáles son. Dígalos sinceramente. No hay que guardarnos nada para que la otra persona entienda que nosotros queremos llegar a una negociación clara. Haga que sus intereses sean vivos. Para hacer que estos sean vivos, usted debe dar a conocer sus intereses, pero además explicará a la otra parte cómo se sentirían ellos en su posición y debemos convencerlos de cuál sería su sentimiento. Explique el problema antes de la respuesta. Para ser escuchado y que comprendan su razonamiento, debe explicar primero sus intereses y razonamiento y después sus conclusiones o propuestas. Ser concreto pero flexible. Debemos conocer nuestro objetivo y a la vez de estar abierto a nuevas ideas. Esto nos permite llegar a una negociación con más opciones y a escuchar otras que nos pueden beneficiar. Siempre debemos llegar con una mente abierta o como lo denominan en Estados Unidos, open mind, para poder tener una negociación más abierta y poder generar mayores ingresos. Sea duro con el problema y suave con las personas. Por lo general es bueno ser duro con el problema, pero como persona es bueno comprometerse con los intereses personales que tenemos o en común con las personas. Las personas deben tener en cuenta sus intereses hoy para que sea efectiva la negociación
de ser firme y abierta. Invente opciones de mutuo beneficio. Se debe analizar el problema y resolverlo de una manera en que todo sentido sea beneficioso para las partes. Buscar un beneficio común y no solamente encerrarnos en lo que nosotros queremos. El diagnóstico. En la negociación las partes suponen saber todo, pero por lo general hay 4 obstáculos principales que debemos diagnosticar. Como primero, los juicios prematuros. No se necesita la invención en un sentido crítico sobre una nueva idea. El pensamiento está sujeto a la presión de una negociación, por lo que debemos ser prácticos para tener un sentido crítico y no tener ideas locas. Segundo, búsqueda de una única respuesta. Para obtener una gran cantidad de respuestas posibles, no debemos iniciar por críticas y terminaciones prematuras. Como tercero, el supuesto de un pastel de tamaño fijo. No se debe tener a la negociación como un sujeto de suma fija, porque se puede variar. Como cuarto punto, la solución del problema de ellos es de ellos. Esto se debe a que cada parte se interesa solo en sus intereses y no aporta a intervenir opciones creativas. Remedio. Para inventar opciones creativas se necesita, primero, separar el acto de inventar opciones del acto al juzgador para que esto se deba separar la invención y la decisión. Así lo tendremos una tormenta de ideas para poder solucionar este problema. Como segundo, que se amplíe sus opciones. Al borde de una tormenta de ideas, a través de las ideas se busca una mejor decisión o opción para utilizar después de una negociación y cuál sería la mejor para este problema. Tercero, busque beneficio mutuo. Busque intereses comunes, ayudan a llegar a un acuerdo, a un buen negociador. Siempre se buscará soluciones que satisfagan a la otra parte. Hay 3 cosas sobre los intereses comunes. Los intereses comunes están latentes en cualquier negociación. No son inmediatamente obvios y se deben complementar estos intereses diferentes. Además, que se insista en que los criterios sean objetivos, para más que se entiendan estos intereses de la otra parte o encontremos medios para que se concilien, como siempre están o se encuentran en estos conflictos. Al tratar de resolver un conflicto a través de las voluntades, es probable que la negociación sea eficiente o poco eficiente. Por otro lado, la negociación se basa en principios, se producen acuerdos prudentes de forma amistosa y eficiente, por lo cual la negociación será prudente y equilibrada. Además, una reunión siempre está amenazada por una batalla constante por la dominación y la negociación, que esto se basa en principios para que se proteja. Los criterios objetivos más importantes para la eficiencia hay cuando más están involucradas, pero la negociación basada en posiciones es difícil. La negociación según el mérito de casos tiene 3 méritos. Como primero, que se formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios y objetivos. Esto nos quiere decir que antes de iniciar una negociación, primero debemos tener en cuenta los principios, antes de los términos, y debemos tener claro los términos para que se puedan usar. 2. Que sean razonables y escuchen razones. Debemos saber buscar beneficios en común después de preparar criterios objetivos. Debemos llegar a la negociación con una mente abierta. 3. Nunca ceda ante la presión. La presión puede dar origen a un soborno, amenazas, manipulaciones, pero en base a los principios no debemos ceder a la presión.
Así usted llegará a lo realizado con la negociación. Sí, pero ¿qué pasa si ellos son más poderosos? Man significa mejor alternativa a un acuerdo negociado. No hay ningún método que pueda garantizar el éxito de la otra parte. Si ésta tiene todas las ventajas, algo que se pueda hacer es cumplir dos objetivos. Primero, proteger ante el acuerdo que se debe rechazar. Y segundo, ayudar a utilizar el máximo de las ventajas que pueden tener. Protegerse. Esto conlleva una protección que se implica grandes costos, además que limita la habilidad para aprovechar la información que obtengan dentro de esta negociación. Proteger se implica al cerrarse demasiado de esa manera, lo que diga la otra parte se reproducirá en el ánimo de que suba o de que baje. Existen algunas alternativas para un mínimo. Tener nuestro man nos permite obtener algo mejor de lo que se obtendrá sin negociar. Además es demasiado flexible y nos permite explorar soluciones imaginativas. Pero debemos tener cuidado que un error frecuente es ver las alternativas como un todo. Debemos formar un sistema de alarma, que el man es la medida verdadera con la que se debe jugar propuestas para un acuerdo. Mientras mejorar sea nuestro man, mayor poder tenemos. El poder relativo de la negociación parte de lo poco atractivo que puede ser un acuerdo, y para encontrar nuestro man necesitamos tres operaciones como son: primero, inventar una lista de acciones que se podrá realizar en caso de no llegar a un acuerdo. 2. Mejorar alguna de las ideas más poderosas y convertirlas en una operación práctica. 3. Seleccionar de forma tentativa cualquiera de ellas. Cuando la otra parte es poderosa, un buen man ayuda a negociar en base de méritos. Debemos utilizar nuestro tiempo, dinero, personas, influencias, etc. Sus armas para encontrar la mejor solución para nosotros. Nuestro man permite tener el control sobre el trato. Una vez identificado el man, esta es la manera de entender a un negociador poderoso. ¿Qué pasa si ellos no están en el juego? Aquí debemos utilizar el jijus de la negociación. Si ellos quieren imponer poder sobre usted, deberá utilizar el jijus de la negociación en 3 maniobras. Como primero, la afirmación energética de una posición. 2. El ataque contra sus ideas. 3. El ataque contra usted. Cuando la otra parte afirme su posición, ni le acepte ni la rechace, a continuación utilizaremos el silencio. El silencio es una de las mejores armas cuando la otra parte hace una pregunta poco razonable. Aquí le da a entender que esto es un empate. Lograr que entre en el juego. Uno de los pilares de la negociación se basa en los principios a mantener abierta la corrección. Si ellos están abiertos a sus sugerencias, también estaremos nosotros. ¿Qué pasa si ellos juegan sucio? Aquí las personas juegan sucio con mentiras, psicológica violenta, tácticas de presión, etc. Siendo estas ilegales. Pero lo que aquí interviene es de que vamos a usar unas 2 tácticas. La primera es tolerante y la segunda actuar de la misma manera con las mismas armas. Tácticas de engaños comunes. Se dividen en 3 categorías. Debemos de estar preparados para lidiar con todos. Primero, engaño deliberado. Se usa una información falsa. Tercero, guerra psicológica. Su función es hacer incómodo a la otra persona y al producto de esto que la negociación se termine de una manera inconsciente. La presión.
Las tácticas de esta presión son un truco para negociar. Se discute en su negativa a negociar y después se insiste en los principios. En otra parte, estas palabras de aquí pueden sugerir nuevas existencias y florecer problemas que se crean resueltos. El beneficio es la terminación del acuerdo antes que sigan apareciendo más exigencias. Para concluir este video, tenemos que tener en cuenta que las cosas que se aprende haciendo, los libros solo los orientan y la lectura los ayudan a que tomen en cuenta sus ideas. Este libro nos enseña cómo ganar, cómo actuar en el juego para obtener mejor proceso, ganar mediante méritos utilizando todas nuestras habilidades y ventajas a favor. Y por último, aprendamos a cambiar los hábitos, separar emociones de los méritos y así encontraremos nuevas soluciones sensatas para estos tipos de problemas dentro de la negociación.